Entonces, retomando lo que es nuestro tema, el tema que nos convoca hoy es el tema de la autoestima de nuestros adolescentes y el amor propio. El amor propio y la autoestima de nuestros adolescentes. Es un tema demasiado importante porque es un tema que si nosotros somos conscientes y sabemos cómo apoyar a nuestro adolescente a desarrollar una sana autoestima, le estamos dando un factor protector inmenso para todas estas problemáticas que sabemos que están viviendo los adolescentes hoy en día y que se atribuyen principalmente a dos motivos. Uno, la pandemia y todos los efectos que tuvo la pandemia en la salud emocional de nuestros adolescentes. Y dos, a las redes sociales y el impacto que están teniendo las redes sociales también en la salud emocional de ellos. Entonces, los felicito por estar acá, porque estar acá hoy, darse este tiempo y este espacio para oírme, para refrescar muchas cosas, es una señal de su querer que sus adolescentes estén desarrollando su capacidad de quererse a sí mismos, de fortalecer ese amor propio y esa autoestima. Entonces, la autoestima la vamos a definir acá como el aprecio que el joven tiene por él mismo, su capacidad de valoración de sí mismo. Y el amor propio, vamos a hablar del amor propio como la capacidad de tomar buenas decisiones basadas en ese valor propio, basadas en esa capacidad de tener dignidad que les da ese valor propio, y más adelantico vamos a profundizar en eso. Entonces, ¿por qué es importante la autoestima? Primero, la autoestima es un componente fundamental de una identidad sana. Un joven que no tiene autoestima y que tampoco tiene amor propio, no va a desarrollar una autoimagen positiva. Más adelante vamos a ver qué incide en la construcción de esa autoimagen positiva en los adolescentes. Pero la autoestima es de una importancia inmensa porque va a ir definiendo esa identidad del joven en la persona que él se va convirtiendo, y nos va también a permitir que nuestros jóvenes tomen buenas decisiones, se relacionen bien, tengan la capacidad de decir no cuando necesitan decir no, le quiten importancia a la presión social. La autoestima hace que el joven se sienta fuerte interiormente para manejar adversidades, para manejar situaciones difíciles, para afrontar obstáculos. Entonces, desde todo punto de vista, es deseable que nuestros jóvenes desarrollen una sana autoestima y un amor propio sano. No estamos hablando de un exceso de autoestima, y de hecho muchos jóvenes ni siquiera necesitan desarrollarlo porque ya lo tienen, pero muchos jóvenes sí necesitan desarrollarlo. Hay un componente genético, hay un componente de base en el temperamento que no lo podemos desconocer. Entonces, hay jóvenes más propensos a que tengan bajo autoestima, bajo amor propio, y hay otros jóvenes que traen un bagaje genético en su personalidad que les ayuda a tener una alta autoestima. ¿Y para qué estamos hoy aquí? Pues muy probablemente a esta charla no han entrado, o a esta masterclass no han entrado papás que tienen sus hijos con una autoestima fuerte, o de pronto si entraron, pues también se van a enriquecer con lo que vamos a hablar, cómo mantenerla. Además, la autoestima no es algo, digamos, estable y permanente todo el tiempo. La autoestima en los adolescentes fluctúa por sus cambios hormonales, fluctúa de acuerdo a situaciones externas que están viviendo, fluctúan de acuerdo a su ambiente familiar. Entonces, esto que vamos a hablar les sirve a todos los papás, y especialmente a los papás que reconocen en su adolescente señales de baja autoestima. Y por eso me encanta que estén acá, porque he tenido muchos adolescentes
incluso personas adultas, porque yo no solo trabajo con adolescentes, sino que en Avance trabajamos también con adultos, adultos que siempre sintieron el vacío de no quererse a sí mismos, de no sentirse suficientes como eran y no tener ese apoyo en su casa. Muchos adultos tienen vacíos de su niñez y de hecho, pues de pronto muchos de ustedes también lo reconocen, que ustedes también tienen sus propios vacíos de su niñez y de pronto muchos de ustedes también reconocen, identifican en ustedes mismos que a veces les falta también un poco de autoestima y eso es totalmente normal y todos también como adultos muchas veces necesitamos trabajar esa autoafirmación, esa capacidad de creer en nosotros mismos, ese amor propio, porque además pues todo parte del ejemplo. Entonces, si nosotros como adultos tenemos una autoimagen muy pobre y no nos queremos a nosotros mismos, pues también eso es lo que terminamos transmitiéndole a nuestros adolescentes, así con palabras, digamos otras cosas. Entonces, mi objetivo en el día de hoy es darles a ustedes unas actividades muy prácticas que ustedes pueden utilizar en su día a día para apoyar a su adolescente a desarrollar una sana autoestima. Entonces estén muy atentos porque a eso vamos a llegar. Pero antes quiero también mencionarles que hay señales que nos muestran cómo está la autoestima de nuestro joven. Y ustedes de pronto las pueden identificar. Ustedes también ya, nada más en el comportamiento no verbal de los jóvenes, ustedes mismos se dan cuenta. Por ejemplo, si tu adolescente tiende a ser muy retraído, si su postura corporal es muy cerrada, ahí hay un mensaje en el comportamiento no verbal. Y no solamente de pronto los leen ustedes como padres, sino que también socialmente en su colegio otros leen ese tipo de comportamientos. Entonces la baja autoestima se refleja en el lenguaje corporal y se refleja en su cara, en su mirada, en los gestos, en el tono de la voz. Hay cierto tipo también de comportamientos que muchos jóvenes muestran que reflejan su baja autoestima. Por ejemplo, no querer que nadie los vea. Hoy en día se está presentando mucho que los jóvenes no quieren tener contacto social, se quieren aislar, se quieren encerrar y refugiar en las pantallas, en los videojuegos, y hay una cantidad de elementos que están incidiendo en que los jóvenes bajen su autoestima. Por ejemplo, las redes sociales tienen un impacto súper nocivo en la autoestima y en el amor propio, porque tiene un efecto de comparación, de manera que los jóvenes empiezan como a ver esos perfiles ideales de otros y empiezan un proceso de rechazarse a sí mismos porque ellos no corresponden a ese perfil ideal que ven en esos diferentes ámbitos. Entonces, cuando ustedes empiezan a notar que su joven tiene baja autoestima, que su amor propio está bajo, hay que hacer algo, porque dejar así, eso puede convertirse en una bola de nieve que después puede desembocar en depresión, en trastornos de ansiedad, en trastornos de alimentación y tener también otro tipo de consecuencias más graves. Entonces, ¿cómo calibrarlo? Yo los invito a que en este momento ahí en sus notas inteligentes que vayan tomando, ustedes se permitan calibrar cómo ven la autoestima de su adolescente, en las señales que él les da de su comportamiento, de sus actitudes. 1, 2 y 3, en una escala de 1 a 10, sería: yo veo a mi adolescente con muy baja autoestima. 4, 5, 6, 7 sería: bueno, yo lo veo con una autoestima media. 8, 9, 10 es: yo lo veo con un alto nivel de autoestima y amor propio. Ya definíamos, la autoestima es como para adentro, es como, la autoestima es sentirse valioso y es una necesidad humana fundamental, no solo para los adolescentes, sino para los adultos. Todos necesitamos sentirnos valiosos,
sentir que tenemos valor, sentir que somos reconocidos, sentirnos apreciados, queridos, y ya, digamos, como adultos es nuestro propio aprecio. En los adolescentes su propio aprecio se basa mucho en la imagen ante los demás, y lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, un joven que no logra tener aceptación de otros sufre demasiado y su autoestima tiende a verse afectada. Y hay una serie de elementos que inciden en eso, ahora lo vemos. El hecho es que calibren cómo está la autoestima de su adolescente, y si esa autoestima está baja, aprovechen todas las claves que yo les voy a dar hoy y empiecen a trabajar con sus adolescentes, también a partir de trabajar con ustedes mismos, para ir identificando qué cosas pueden ustedes trabajar en ustedes mismos y también apoyar a sus adolescentes. Entonces, como les decía, la autoestima fluctúa, no siempre es la misma en ellos. El amor propio fluctúa. El amor propio lo estamos planteando aquí como algo que los define más en cómo se comportan hacia afuera. Cuando un joven tiene un sano amor propio, es capaz de decir sus opiniones, es capaz de plantear sus puntos de vista, es capaz de decir no cuando necesita decir no, es capaz también de poner límites, es capaz de buscar ayuda, porque tiene claro su amor propio. Cuando ese amor propio se debilita y cuando su autoestima está muy baja, los jóvenes se sienten que no son suficientes como son, que no merecen nada bueno, y empiezan a también debilitarse interiormente demasiado, y eso los vuelve proclives a deteriorar su salud mental y a deteriorar su salud emocional. Entonces, el poder identificar los componentes de la autoestima de los adolescentes. Hay unos componentes que son muy importantes en los que se basa que el adolescente desarrolle un autoconcepto fuerte que se refleja en esa autoestima y en ese amor propio. Uno de ellos es su aspecto físico. Los jóvenes se definen demasiado por su aspecto físico. Entonces, hay jóvenes que son agraciados físicamente y hay otros que no. Y cuando los jóvenes no se sienten agraciados físicamente, empiezan en procesos de autorrechazo, empiezan a rechazarse a sí mismos y a no gustarles como son. Muchos de ellos, por ejemplo, durante la pandemia se ponían esas máscaras, y cuando ya pasó la pandemia tuve una cantidad de jóvenes que los papás me traían, bien sea Avance o a las sesiones de coaching o de terapia, porque no se querían quitar la máscara, porque no les gusta como son. Entonces, cuando los adolescentes se rechazan y no les gusta su aspecto físico, eso tiende a deteriorar su amor propio, eso tiende a deteriorar su autoimagen. Ese es uno de los primeros componentes. Ahora vemos qué podemos hacer con eso, pero ustedes ya calibraron el amor propio de su adolescente y ya también pueden ir identificando, bueno, qué tanto mi joven se acepta físicamente o qué tanto no, qué tanto viven ese rechazo en el que ellos sufren demasiado cuando se miran al espejo, y algunos que los he oído decir es que me odio, y lo dicen con intensidad, me odio, me detesto, y entran en ese autorrechazo tan fuerte, o algunos simplemente se aíslan y se encierran y no les gusta entonces integrarse, no les gusta socializar, precisamente porque rechazan su propia imagen. Un segundo componente también muy importante de la autoestima en nuestros jóvenes es sentir que pueden tener logros, sentirse con capacidad de crear éxito para algo. Entonces, jóvenes que, por ejemplo, se pueden destacar en campo académico o en campo deportivo o en el campo artístico o en el campo personal, sienten la autoestima más fuerte
que aquellos que sienten que no tienen en qué destacarse, especialmente los jóvenes que sienten como que el reto que tienen los supera, como que el reto es mayor que la capacidad de alcanzarlo. Eso los pone interiormente en un lugar de déficit, de baja autoestima, de bajo amor propio. ¿Y qué pasa? Muchas veces se debilitan tanto que ni siquiera dan los pasos para lograr alguna meta, para lograr algún objetivo, como que de plano ya piensan que no lo van a lograr y ya se hunden en una desesperanza, que lo que hace esa desesperanza es alimentar más esa autoimagen negativa, deteriorarles esa autoestima y se vuelve muy doloroso para ellos vivir eso, se vuelve muy doloroso para ellos sufrir eso. Entonces, a veces como papás nos sentimos muy impotentes de, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para apoyar a mi joven? Y dentro de un momento les voy a dar las claves que yo les tengo preparadas para que las vean, porque sí hay muchas cosas que podemos hacer desde casa, como papás, como mamás, para apoyar a los jóvenes a desarrollar su autoestima. Sí hay muchas cosas que podemos hacer y que no son complicadas, son cosas simples, sencillas. Ahora, cuando vemos que ya algo, digamos, nos sobrepasa, pues es importante buscar ayuda. No sé si ustedes se vieron un programa, recientemente lo pasaron de Séptimo Día, de varias familias en que hubo suicidios en adolescentes y se analizaban todos los factores que había y muchos de ellos ya había jóvenes dando unas señales que eran muy preocupantes, pero las familias no lograron encontrar la manera de apoyar al joven, algunos porque no tenían los recursos o porque cada uno en la familia estaba en sus cosas y terminaron en desenlaces fatales, situaciones emocionales que habrían podido manejarse si se encuentra la ayuda apropiada. Y como decía alguna vez el Papa Francisco, que lo oí que me pareció muy lindo, que decía, uno nunca se debe dar por vencido con alguien a quien uno ama. Cuando lo ve que se está haciendo daño, que está pasando por un momento difícil o que está sufriendo, darnos por vencidos no es una opción. Puede que yo ya haya ensayado miles y miles de maneras y ninguna me haya funcionado hasta el momento, pero necesito seguir intentándolo, porque alguna manera encontraré. ¿Con quién fuiste hasta el pueblo? Si busco suficiente, ¿A dónde fuiste a comprar eso? alguna manera encontraré de lograrlo. Entonces, voy a ponerles un video que les quiero mostrar de algunos de los jóvenes que han pasado por Avance, para que ustedes vean la ayuda que se presta en Avance y la tengan ahí como una opción disponible para los momentos que ustedes necesiten. Y después de ver los videos, les voy a dar las claves que ustedes en familia pueden utilizar para apoyar a sus adolescentes. Entonces, los invito a ver acá a estos muchachos. La verdad me ha gustado mucho para mejorar mis relaciones. El control de las emociones, más que todo la ira. Soy una persona muy explosiva. Me ayudó muchísimo a ser más abierta con los demás. Mi avance me hizo como entender que puedo cumplir mis metas. Cuando me di cuenta de mis inseguridades, gracias a Avance, pues he mejorado mi vida. He mejorado sobre todo la manera en la que me expreso con mi familia, en la manera de controlar mis sentimientos y pues en la manera de actuar. Aprendieron a cómo socializar más, a cómo evitar que los miedos se apoderen de mí. No estaba segura de mí mismo y mi autoestima era baja. Cuando salí, mi autoestima se dio casi al 100% y he mejorado mucho. Soy menos tímida a la hora de hablar
con las demás personas y después a mí. Y empezaba a comprometerme más conmigo misma y con mis inseguridades también. Y pues ahora tengo más amigos gracias a Avance. Una de mis metas que yo tenía era para entrar a una banda sinfónica y ahorita lo cumplí. O sea que cada adolescente debería venir para poder ver las cosas desde otra perspectiva diferente a la que se vive cada día. Ven, es muy bueno y es una experiencia que te va a cambiar la vida si sabes aprovecharla. Entonces quería que vieran esto porque siempre hay salida para los jóvenes, siempre hay opciones. A veces necesitamos esa ayuda externa para darles una mano, para apoyarlos a salir adelante, pero también nosotros mismos podemos trabajar muchísimo con ellos. Entonces, aquí vienen nuestras claves, tomen papel y lápiz. Lo primero es crear un ambiente seguro en familia para ellos. Los adolescentes, una de sus necesidades básicas internas, como también es de nosotros como adultos, psicológicamente, una necesidad psicológica es la necesidad de seguridad, de tener un lugar seguro, una familia segura. No necesariamente tiene que ser la familia perfecta, porque las familias perfectas no existen. Puede haber muchos conflictos en la familia. Lo importante es que haya ese lugar seguro donde el adolescente llega y encuentra un refugio y no llega a encontrar un ambiente caótico, un ambiente nefasto de gritos, de malsano, de crítica. Y este es otro punto clave, que es bajarle al crítico interno. Muchos de nosotros como papá o mamá, con nuestros adolescentes se nos alborota el crítico interno porque nos reflejan muchas cosas que no podemos aceptar de ellos. Entonces les criticamos la forma de hablar, su aspecto físico, la forma de vestirse, les criticamos sus comportamientos, sus actitudes. Entonces, empezar por crear un ambiente agradable hasta para uno, que para uno llegar a su casa sea realmente rico, llegar a su refugio, que uno tenga su casa armónica, con detalles agradables. Puede no ser lujosa, puede ser algo muy sencillo, pero que tenga esos espacios donde el joven puede sentirse rico y donde encuentran críticas, sí, porque a veces la necesitamos, pero no solamente críticas, donde encuentra también palabras de aliento, palabras de apoyo, palabras amables. Hay un componente que es muy importante en la vida de una familia y es la alegría. La alegría predice si una relación de pareja va a durar a largo plazo o no. La alegría predice, o la alegría es un reflejo del bienestar emocional. Si en una casa, si en un lugar, si en un hogar hay alegría, eso va a alentar y apoyar la salud emocional de tu adolescente. Entonces, es bueno calibrar también cómo está ese nivel de alegría que se vive en la casa, ese nivel de apoyo, ese nivel en que la casa se convierte en un lugar seguro para el adolescente, donde hay también una aceptación, porque si decimos que el joven se rechaza de pronto por su aspecto físico, o se rechaza de pronto por los resultados, porque no está dando los resultados. Si vemos en todos esos aspectos, en su lenguaje no verbal y en su comportamiento, que él está manifestando esa baja autoestima, ese bajo amor propio, pues ese es un primer nivel en el que podemos sentar a trabajar. Cómo crear una casa o un hogar rico, agradable, que haya risa, que haya juego, que haya actividades compartidas, que el adolescente se sienta importante y que se sienta reconocido.
reconocido positivamente. Ahora, eso no significa que tengamos que darle gusto en todo, que solo tengamos que decirle cosas bonitas. A veces creemos que si nuestro adolescente tiene la autoestima baja, entonces le tenemos que compensar comprándole cosas o queremos darle lo que nosotros no tuvimos. Esa es la peor manera de manejar a nuestros adolescentes porque no es lo que ellos necesitan. Una necesidad muy importante de los adolescentes es la autonomía. Ellos quieren empezar a sentirse autónomos, por eso muchas veces se rebelan con los papás, porque quieren empezar a mostrar que ellos pueden tener una autonomía como parte de esa creación de su identidad, como parte de ese proceso de decir, soy yo, no son mis papás que me definen todo y me hacen todo, sino que soy yo también el que estoy construyendo mi propia identidad. Entonces, ese lugar seguro, ese espacio a salvo en su casa, ese lugar donde ellos puedan llegar y encontrar un ambiente agradable, donde ellos encuentren también aceptación. Y claro, no lo llamemos crítica, llamémoslo retroalimentación, direccionamiento, porque hoy en día los papás pecan por excederse en decirle un montón de cosas buenas a sus hijos y no mostrarles también con firmeza las cosas que necesitan mejorar, las cosas que necesitan cambiar. Y una parte muy importante en la autoestima de los jóvenes es que ellos tengan esa capacidad de que los papás sean firmes y sean asertivos con ellos, porque ellos todavía no tienen la capacidad de autorregularse. Ellos necesitan una regulación desde afuera, una regulación externa. Entonces, unos papás que siempre son permisivos, laxos, que los dejan hacer lo que se les da la gana, que no los cuestionan, que les permiten todo, que les dan todo para compensar a veces su falta de tiempo, les están haciendo un daño inmenso y eso termina por afectar la autoestima de los adolescentes, ¿no? Y también su amor propio, porque un adolescente que no se siente útil, que no se siente que es capaz de lograr cosas, que se puede poner retos, y ahí también hay otra parte clave para los papás, poder darles a los adolescentes herramientas poderosas para lograr sus metas, para ponerse retos y alcanzarlos. Eso les eleva la autoestima y les eleva su amor propio porque dicen, fui capaz de hacer esto. Y no necesariamente tiene que subir la montaña gigante de una vez, sino ir poco a poco, porque a veces también los papás tienen unas expectativas tan grandes con sus adolescentes y como que no toleran verlos sufrir, y eso tampoco está bien. Los adolescentes necesitan enfrentarse a la frustración, necesitan aprender a caerse y a volverse a levantarse, necesitan aprender también como a sacar la fuerza de adentro para afrontar los obstáculos y las adversidades normales de la vida. Y si los papás son demasiado permisivos, laxos, todos se lo quieren dar masticadito, no quieren que el joven sufra nada, pues ahí vamos a tener una persona débil, una persona insegura, que no cree en ella misma, que no tiene autoestima, que no tiene amor propio. Pero si el joven tiene retos y los papás están ahí acompañándolo para que saque adelante esos retos con las vicisitudes de la vida, como decía Confucio, no se trata de nunca caerse, se trata de que te levantas cada vez que te caes. Y Confucio también tenía otra perla absolutamente maravillosa: educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Y eso obviamente no es para tomarlo literal, pero sí es para que los hijos enfrenten la vida con las dificultades que la vida tiene y empiecen ellos, eso sí, teniendo cuidado, como les decía antes, de que el reto no los supere. Porque si ustedes los tienen en una tacita de plata sobreprotegidos, pues nunca van a caerse, nunca van a sentir hambre y frío y no van a ver la necesidad de crecer y mejorar y sacar la resiliencia de adentro, la resiliencia que
Entre otras va a ser el tema de nuestro próximo webinar. Ustedes ya la mayoría, yo creo que si recibieron este enlace, debe ser que ya están en nuestra base de datos. Si quieres, Juan, escribirles ahí, por favor, nuestra página web, nuestros teléfonos, para que si alguno no está en nuestra base de datos, lo pongamos en nuestra base de datos y reciban información, porque el próximo webinar que voy a hacer, que va a ser simultáneamente en YouTube y en Facebook, voy a hablar de eso, de la resiliencia y la capacidad de afrontar obstáculos y adversidades, porque finalmente nosotros estamos educando a nuestros hijos para la vida y no sabemos qué les va a deparar la vida a nuestros jóvenes. Juan, el celular es 314-445-1751. Avance existe para apoyar a los jóvenes. Avance, tenemos toda una estructura que los apoya a encontrarse consigo mismos, a encontrar sus valores, a superar sus limitantes, a reconocer que en alguna medida las riendas de su vida las van teniendo cada vez más ellos en sus propias manos. Entonces, en Avance muchos jóvenes empiezan a fortalecer esa autoestima, esa autoimagen, a desarrollar su amor propio, y siempre es una opción que ustedes pueden entrar a considerar. Ya somos profesionales, todo lo manejamos desde el profesionalismo de la psicología, y con eso hemos tenido, gracias a Dios, una cantidad de experiencias maravillosas con jóvenes, incluso con problemáticas muy severas, que vienen a Avance y cambian y ensayan unas nuevas opciones, y también no solo con problemáticas severas, sino jóvenes que simplemente vienen a mejorar su capacidad de socializar, a buscar maneras de creer más en ellos mismos, y todo lo que podamos hacer por nuestro adolescente se le nota. Apliquen esto que hemos hablado. Primero, busquen crear en su hogar, en su familia, un ambiente alegre, agradable, un ambiente en que el joven se sienta aceptado, valorado, reconocido. Ese es el primer factor protector que pueden tener. Pónganle al adolescente retos y acompáñenlo a lograr los retos. Y estimúlenlo a que es capaz de lograr esos retos. Bájenle al crítico interno y bájenle a expectativas desmesuradas sobre lo que quisiéramos en nuestros hijos, porque muchos papás tienen la expectativa como de que su hijo sea el más popular, que le vaya súper bien en todo, y pues si eso no es el perfil de mi hijo, pues siempre voy a estar frustrado y le voy a transmitir a mi hijo esa frustración. Entonces, ¿qué tal si empiezas por detectar cuáles son las 2 o 3 fortalezas principales de tu adolescente? De pronto algunos de ustedes, cuando yo hago esa pregunta, bueno, ¿cuáles son esas 2 o 3 fortalezas principales que tiene tu adolescente? Algunos de pronto ya, de una las dicen, otros de pronto ni siquiera identifican cuáles son esas fortalezas de su adolescente. Pero empezar por identificar esas fortalezas y apoyarlo a desarrollarlas. Y hacer que el joven salga de su zona de confort. No darle todo masticado. Ayudarlo a que salga al mundo y enfrente la vida, porque no se va a poder quedar ahí atrapado en sus limitantes. Va a necesitar salir, tomar retos, basado en esas fortalezas internas, de manera que él pueda desarrollar esa autonomía, que es una necesidad muy importante y es parte de crear su propia identidad. Bueno, terminamos nuestra masterclass. Les agradezco mucho su asistencia. Les agradezco. Mira, Juan, entonces Abigail nos escribió su teléfono, entonces para que la metamos, lo tengamos presentes. Perfecto, los que ya nos dijeron los números, ya Juan los anotó. Ya saben, soy María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de los Andes, más de 30 años
con Avance, con mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con jóvenes, en lograr que ellos desarrollen su potencial y sean personas, como decía Freud. Freud, el gran padre de la psicología, decía que una persona sana mentalmente se caracteriza por dos cosas: amar y trabajar. Y eso es lo que queremos, que nuestros jóvenes desarrollen lazos fuertes en donde se sientan queridos y apreciados y se preparen para trabajar en la vida en cosas que sean buenas para ellos y buenas para el mundo, que ellos encuentren su lugar en el mundo basados en tener una personalidad fuerte, una capacidad interna de resiliencia, de autoestima, de amor propio, que los lleve a tomar buenas decisiones, a crear una buena vida y a tener un bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Muchas gracias a todos y los estaremos esperando en nuevos eventos, en nuevos en vivo. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. María Clara, ¿Sí? María Clara, por favor, dame unos minutos más para poder copiar los datos y Perfecto. Listo, pasar. mientras Juan copia datos, ahí alguien habló. Adelante. Los escuchamos. ¿Alguien quiere decir algo? Hola, muy buenas noches. Buenas tardes. Mira. Sí, adelante. Buenas noches, yo soy Abigail Mantilla de la ciudad de Cúcuta. Hola, Abigail, qué rico. La primera vez que entro a una charla y mi hija está en la época de la adolescencia. Soy médico, me gustaría que asistiera allá a Bogotá a un curso. Como yo he visto en las redes, he visto varios consejos. Sí, Abigail, ¿hay alguna persona que tiene el micrófono abierto? Entonces hace como un poquito de interferencia. Mientras Abigail habla, les recomiendo tener sus micrófonos cerrados porque se oye el ruido. Abigail, Bueno, mira. Qué bueno. Bueno, mira, sí, me gustaría que mi hija asistiera a Bogotá porque aquí en Cúcuta estamos limitados de esas secciones que estamos mostrando. La sigo por las redes sociales y yo dije que chévere poder asistir a que mi hija vaya a algo diferente. Porque aquí se sienta a hablar, usted habla y yo escucho, y ellas a la adolescencia no le gusta eso. Los adolescentes se cierran. Yo soy médico y manejo adolescentes y a mi hija no la puedo manejar. No sé cómo, pero no hemos podido manejarlo. Sí. Entonces yo dije, y ha pasado por muchos psicólogos y no he visto mejoría. Sí, la ventaja de un proceso como Avance es que al ser un proceso grupal hay varios fenómenos que ocurren. Uno, el fenómeno del espejo. Es decir, ellos empiezan a verse reflejados en otros jóvenes. Ahorita tenemos un Avance esta semana, pero ya está lleno, el 30 de junio. El siguiente es en agosto, es el segundo puente de agosto. ¿Qué pasa? Ellos empiezan a reflejarse en otros jóvenes y se activa el espejo, el fenómeno del espejo, y empiezan a decir, oiga, no soy el único que tengo baja autoestima, no soy el único que tengo una situación familiar difícil, y empiezan ellos... Doctora, y no habrá posibilidad, disculpe que la interrumpe, no habrá posibilidad de que me la deje, tiene 15 años, que me la abra un cupo para que ella viaje. En este ya imposible, en el de agosto sí, y como ya nos diste tus datos, ahí te mandamos la información. Pero sí, Avance es muy chévere porque además es como 4 días, porque es muy intenso. Es viernes a partir de las 4 de la tarde, sábado todo el día, domingo todo el día, lunes en la mañana. Entonces es como una sacudida, salir de la zona de confort, porque ellos llegan sin saber a qué vienen. Entonces el cerebro entra en un modo como de alerta que hace que absorba y que están muy pendientes, y ellos empiezan una transformación increíble en esos 4 días, tienen un cambio que a veces es realmente sorprendente. Entonces, qué bueno, Abigail, que
que te interese, y a todos los papás, pues aquí estamos para lo que necesiten con Avance. Muchas gracias, doctora, muy amable. A ti, Feliz noche. Ablaid. Gracias, Doc. Sí, adelante. Doc, buenas noches. Héctor Buenas noches. García, ¿cómo estás? Muy bien. Genial tu programa. Te puedo decir que, pues, bendito Dios, ya soy soy policía retirado. Llegué al grado de coronel. Me interesa mucho lo que estás planteando. Y quiero plantearte igualmente una propuesta para más adelante. Los hijos del COVID, lo llamaría yo. ¿Qué ha sucedido? Durante 2 años, su mejor amigo y quizás su único amigo de estos hijos, estamos hablando muchachos de 17, entre los 13 y los 17 años en este momento, estuvieron frente al computador y fue un mundo perfecto. ¿Por qué? Porque todo a través de Google funcionaba. 5 por 8, 40. La capital de Alemania, ¡pam! ¿Sí? De una vez le salía. Entonces estos hijos no han tenido esa condición de exigencia y me parece que debemos de alguna manera fortalecer esa situación, empezar a enfrentarla. Eso en cuanto al la parte cognitiva, y la parte social sí ni que se diga. ¿Por qué? Porque ellos se encerraban en su cuarto, así como tú dijiste, alguien tiene el micrófono abierto, entonces ellos se encerraban y tuvieron un mundo de encierro. Entonces eso ha frustrado de alguna manera o ha dejado aparte esa interacción social que se hace necesaria y nos ha conllevado a ciertas confusiones frente a las mismas relaciones que pueden tener. La parte sentimental no se desarrolló y la parte prefrontal, que creo es donde se desarrolla toda esta parte de la tecnología, si mal no recuerdo, ¿sí? Los tiene acaparados. Entonces yo te puedo decir que mis hijos yo los intento abrazar y son apáticos a esa situación, ¿sí? Entonces yo digo, si eso es con uno que está cerca, ¿qué no ha de ser con las personas que le rodean en su entorno estudiantil, que es su parte social? Entonces la invitación, doctora, es que de pronto escultemos esa parte para podernos orientar, ¿sí? Como te digo, yo lo digo desde mi parte de experiencia, donde socialmente uno encontraba ciertas limitantes antes de la pandemia, y ahora después de la pandemia es mucho más evidente ese tipo de situación. Entonces es la inquietud que quería plantear, doctora, y muchas gracias, qué pena con todos Claro ustedes. que sí. Han memorado esto. No, con mucho gusto, muchas gracias, porque sí, definitivamente las secuelas de la pandemia todavía las vivimos. Los adolescentes tienen algo maravilloso que también tenemos los adultos, incluso se ha encontrado que hasta ya más adelante en la vida la tenemos, hasta ya, mejor dicho, cuando nuestro cerebro ha envejecido, y es la famosa plasticidad neuronal. Y en los adolescentes esa plasticidad está a flor de piel, entonces ellos pueden cambiar y ellos mismos buscan opciones para cambiar, y cuando ellos están atrapados como en esa visión sombría de ellos mismos, de los demás, de la vida, y empiezan a ver que ellos pueden ensayar otras maneras de verse a sí mismos, de entender lo que les pasa, ahí mismo como que su cerebro está listico para hacerlo, y por eso los cambios son a veces instantáneos. Uno a veces piensa que es que el cambio es muy demorado, pero no. Hay muchos estudios que muestran que el cambio, no solo en jóvenes, sino en adultos, puede ser así, como que la persona cae en cuenta de algo y dice, oiga, ¿yo por qué estoy así? Yo no quiero seguir en esto, yo quiero algo diferente, quiero abrirme a algo distinto. Y a veces es así flash, y he tenido muchos casos. Obviamente es como caer en cuenta y empezar un proceso en el que ya va cambiando uno sus hábitos, va cambiando uno comportamientos, pero para muchas personas este proceso de avance es como un paso tan importante, como que los conecta otra vez con su mejor energía, y empieza uno como a decir, bueno, ¿a qué le voy a apostar diferente en este momento de mi vida? Muchas gracias a todos. Ahora sí me despido. Muchas gracias, y les estaremos informando nuestros nuevos webinars, ya saben, y también pues obviamente Avance para adultos, que va a ser a finales de julio. A veces nuestros propios cerebros también necesitan como padres
como una renovación, entonces ya saben que también estamos ahí para ustedes. 314-445-1751, www.avancecrecimientopersonal.com. Chao, chao. Chao, doctora, muy amable, feliz noche. Gracias a todos.